voy a compartir la información relacionada con esto, ¿ya? Listo, ahora, ¿no? Ustedes recuerdan el VCO, hagamos una pequeña introducción del VCO, del oscilador controlado por voltaje, que no es más que un oscilador cuya voltaje de salida, que es cuadrado, la señal que sale en la salida de este oscilador, aquí está, ¿no? Corresponde a la de un disparador de Smith, ¿sí? Y este disparador de Smith básicamente tiene una salida cuadrada, ¿no? Entonces, esta frecuencia de la señal del oscilador, perdón, del disparador de Smith, que viene a ser la del oscilador del VCO, corresponde o tiene una relación con el voltaje de entrada. Entonces, esta frecuencia de la señal de salida tiene una relación lineal, ¿no es cierto?, con el voltaje de entrada, una relación lineal. Es decir, si este voltaje sube, esta frecuencia me parecía que baja, pero tiene una relación, ¿no? Y si esto baja, entonces esta frecuencia sube, la frecuencia de la señal. El voltaje, además, el voltaje de salida, aquí está entre VCC y 0, porque este amplificador está polarizado entre VCC y 0, ¿sí? Y eso hemos visto aquí. Este tiene un lazo de histéresis, porque este es un disparador inversor, de tal forma que si la señal de entrada, la que sale de este integrador, sube, esta señal de acá baja. Entonces aquí se puede ver, ¿no? Si la señal de entrada sube, ¿no es cierto?, baja el voltaje de la salida de más VCC a 0. Y si la señal de entrada baja, ¿no es cierto?, cambia de 0 a más VCC, en 1/3 de VCC y 2/3 de VCC. Eso está dado por, ¿no es cierto?, este divisor de tensión. Aquí tengo el VCC, que se llama V más para este caso, ¿no es cierto?, y eso de 1/3 y 2/3 depende de estas resistencias, ¿no?, de la R7, R5 y de la R6. ¿Ya? Aquí está, como todas son iguales, básicamente es 1/3. Muy bien, entonces aquí se ve claramente que la carga del condensador, ¿no es cierto?, hace que tengamos el voltaje a la salida en alto, y la descarga del condensador hace que tengamos una salida en bajo. ¿Por qué es así? Porque si aquí tengo una señal en alto, estos transistores están trabajando en la región de corte y saturación. Por lo tanto, si tengo en la base un voltaje alto, se satura el transistor, ¿no es cierto? Y en este punto del emisor tengo VCC. VCC puesto en el segundo transistor, lo que hace también es llegar a la saturación, y el colector de Q2 es igual al emisor que está a tierra, y por lo tanto le forza a este punto a descargarse al condensador porque tiene una señal de tierra en el punto 2, en el terminal 2. Y en este caso, ¿no es cierto?, cuando el condensador se descarga, estamos aquí, pues va a menos VCC, en este caso a 0 voltios. Y así, ¿no es cierto? Entonces, la frecuencia de esta señal cuadrada, la que está en rojo, va a depender mucho de la carga del condensador, de la rapidez con la que se carga, ¿sí? Y esa rapidez con la que se carga depende, ¿no es cierto?, primero del voltaje 3, del voltaje que está en el punto 3, que como son dos resistencias iguales, será la mitad del voltaje V sub in. Y este voltaje es igual al que está en el punto 2, por lo tanto, la corriente de carga, ¿no es cierto?, es igual al voltaje V sub in menos el voltaje V sub in sobre 2 dividido para la resistencia R de 100K. Y esta es una corriente, ¿no es cierto?, que puede aumentar o disminuir dependiendo del voltaje de entrada. Entonces, claramente se ve que la carga del condensador depende del voltaje de entrada, y esta a su vez va a depender de la frecuencia, ¿sí? Y aquí tengo la expresión que la frecuencia es 150 al voltaje de entrada dividido para PCC. Y aquí tengo un elemento, ¿no es cierto?, de los que tal vez el final es el importante, este elemento de acá, ¿no es cierto?, mejor dicho, este elemento, ¿ya? Porque aquí lo que se hace es tener una salida. Recuerden que la señal de salida es en el punto 3. Esta señal de salida, ¿no es cierto?, tiene una frecuencia, ¿no es cierto?, que depende de la señal que está en el VC. Pero esta señal que está en el VC es una señal que está variando.
¿no es cierto? Tiene un voltaje máximo dado por el voltaje pico de esta señal más el voltaje divisor de tensión. En este caso, el voltaje pico de la señal es 1,4 más 10,4, que sería el voltaje del divisor de tensión, llamado VC. Es decir, VC es igual a 12 voltios, si es que VCC vale 12, multiplicado por 10K dividido para 11,5, porque es la suma de esas dos resistencias, me da 10,4. Entonces, a este 10,4 le sumo o le resto el pico de la señal de entrada y por lo tanto lo que he conseguido aquí es tener un voltaje variable. Un voltaje variable, instantáneamente variable, ¿no es cierto? Y si tengo el voltaje variable, recuerden, este va a cambiar la frecuencia de la señal de acá. Por lo tanto, tengo una frecuencia central dada por 10,4 voltios, una frecuencia mínima dado por 11,8 voltios y una frecuencia máxima dada por 9 voltios. Y eso hemos puesto acá. Entonces, con 11,8, ¿no es cierto? Yo tengo aquí el voltaje BC, recuerden, está acá, ¿no es cierto? Me sale 15,15K. Y con una frecuencia de 9 a 151 habrá sido esto, ¿no? 151, ¿se acuerdan, chicos? 151, porque aquí está 227K. Entonces, la frecuencia con 9 voltios me da 227 y la frecuencia central, la F0, ¿no es cierto? Donde hemos calculado esa frecuencia central. Vamos a ver si está por acá. No está. Pero bueno, podemos calcular la frecuencia central que corresponde, ¿no es cierto?, al voltaje de 10,4. Esa frecuencia será 2 dividido para 10K por 220 picofaradios, 12 menos 10,4 dividido para 12. ¿Cuánto sale eso? Por favor, ayúdeme. Sería 12 menos 10,4 dividido para 12 por 2 dividido para 10K y dividido para 220 picos. ¿Dónde está el exponente? ¿Cuánto sale? La frecuencia sale 121,2K. 121,2K. Permítanme utilizar mi tableta. Entonces, a la frecuencia, ¿no es cierto?, que vamos a ponerle por acá, la frecuencia igual, ¿no es cierto?, con un voltaje igual a 10,4 voltios, me sale 121,21K. 121,21K. Entonces, sobre esta frecuencia, ¿no es cierto?, tengo una frecuencia baja de 151 y tengo también una frecuencia máxima, ¿no?, de 227. Entonces, aquí se ve claramente que esta señal de salida tiene una frecuencia baja, tiene una frecuencia alta y también tiene una frecuencia, ¿no es cierto?, media, sobre la cual está oscilando esto. Entonces yo tendría, aquí está, tengo una frecuencia F0, ¿no es cierto?, tengo una frecuencia F0, ¿dónde está esto? Aquí, y tengo acá una frecuencia máxima y tengo por acá una frecuencia mínima. Entonces está oscilando sobre este valor, ¿no? El voltaje de la salida, que es una señal cuadrada, no es senoidal como esta, sino es una señal cuadrada porque es la salida del disparador de Smith. Listo, aquí está el disparador de Smith. ¿Dónde está esto? Aquí, ¿no? La salida del disparador. Este lo que hace es simplemente amplificar y acoplar. Muy bien, ese es el VCO. Entonces ahora el PLL, el lazo asegurador de fase,
utiliza, ¿no es cierto?, internamente a este VCO. Dentro de este dispositivo, dentro de este lazo asegurador de fase, se encuentra el VCO. ¿Y en qué consiste este lazo asegurador de fase? Bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, este es un dispositivo que permite tener la fase de la señal de salida, ¿no es cierto?, se va ajustando a la fase de una señal de referencia, que sería la entrada. Eso es un lazo de asegurado de fase, pero al estar en un lazo, al estar en una realimentación, el proceso de aseguramiento de la fase, es decir, el proceso de que la fase de la señal de salida sea igual a la señal de entrada, a veces es en la siguiente vuelta, ¿no?, en el siguiente ciclo. Y eso se lo puede ver acá, ¿no? Entonces aquí tengo un lazo asegurador de fase. La idea es que la fase de esta señal de entrada se ajuste, ¿no es cierto?, se ajuste a la fase de referencia. Esa es la idea, ¿no es cierto? En un inicio, la fase de esta señal de salida no es igual a la phi sub r, a la fase de la señal de referencia. En un inicio no son iguales, pero en una vuelta, en una segunda vuelta, etcétera, tercera vuelta, se va ajustando hasta que esta señal se ajusta en su fase o en su frecuencia, también puede ser en su fase o en su frecuencia, a la señal de entrada, ¿no? Entonces, las aplicaciones de los lazos enganchados en fase se basan en que la señal sinusoidal del oscilador de salida, esta es la señal sinusoidal del oscilador, sigue en fase al oscilador de entrada. Entonces, la señal sinusoidal de la salida sigue en fase a la señal de entrada. Todo ello matizado por un efecto de filtrado. Entonces, aquí tengo un filtro pasabajos porque lo que hace esto es utilizar un voltaje DC para alimentar al VCO. Eso es lo que decíamos acá, ¿no? Este voltaje de aquí es el voltaje de DC dado por el divisor de tensión, ¿sí? Pues aquí se puede analizar eso, ¿no? Igual aquí tengo un voltaje de DC, ¿ya? Entonces hay que hacer un filtrado, un filtro pasabajos en realidad, ¿ya? En caso de señales moduladas en fase o frecuencia, es decir, en el caso de tener señales moduladas en fase o frecuencia, bueno, me salté algo. Todo ello matizado por su efecto de filtrado. Una aplicación inmediata es la recuperación de portadoras extrayéndolo de la señal del ruido y de las otras señales que lo acompañan. Es decir, que una aplicación de este circuito es como demodulador y demodulador de frecuencia de FM, ¿no? Entonces, lo que hace es tener aquí una señal modulada en frecuencia y finalmente lo que hace acá es extraer la señal, no la portadora, sino la señal de baja frecuencia, que es la señal que tiene información. Es decir, me quedo con una señal demodulada en frecuencia. Es decir, aquí tengo una señal FM, ¿no es cierto? Para que ustedes tengan una idea. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una señal, ¿cómo sería una señal modulada en frecuencia, no? Aquí tengo el tiempo y aquí tengo el voltaje. Entonces, una señal modulada en frecuencia sería así, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer, ¿no es cierto?, es esta señal, que sería el audio, ¿no es cierto?, la señal de baja frecuencia, se modula en frecuencia a través de una portadora. Entonces, mientras, así. Listo, entonces, ¿cuál es la portadora? Esta es la portadora. ¿Cuál es la señal del audio? Del audio es esta señal, ¿ya? Y para poderle transmitir se modula, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo una modulación. Por lo tanto, la señal de la portadora, esta señal de aquí, aumenta su frecuencia dependiendo de la magnitud de la señal de baja frecuencia o del audio. Por lo tanto, aquí, cerca de los picos, ¿no es cierto?, la frecuencia es muy alta. Entonces, aquí obviamente no he dibujado muy bien, pero si queremos amplificarle esto para tener una idea, ¿no es cierto?, para amplificarle, ¿ya? Entonces aquí
aquí tengo unas, como la señal es baja, la baja en amplitud, entonces la frecuencia es baja. Ya. Y aquí, como la señal es alta, el pico es alto, entonces se va oscilando mucho más, ¿no es cierto? Y otra vez va bajando. Entonces aquí tengo una frecuencia alta y en los extremos tengo una frecuencia baja, ¿sí? Entonces, esa sería la señal que entra aquí. Y la señal que yo puedo tener acá es esta señal. Esta que sería la señal demodulada. Esta señal, la de baja frecuencia, se obtiene acá, ¿no? En el caso de señales moduladas en fase o frecuencia, se puede hacer un PLL que filtre la señal y entregue una señal con la fase media de la señal de entrada, que coincide con las portadoras si la señal de modulación tiene valor medio nulo. Estas portadoras recuperadas pueden utilizarse en el proceso de demodulación de la señal, aunque en los casos de señales moduladas en fase o frecuencia, el propio PLL puede entregar la señal demodulada. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, lo que se hace es poner una señal de este tipo, compuesta por las dos, ¿no? Y efectivamente acá lo que tendría es una señal, solo la señal de audio, la señal demodulada, ¿sí? Y esta señal portadora, si es que tiene un nivel medio igual a 0, como en este caso sí lo tiene, ¿no es cierto?, entonces se permite demodular completamente. También es posible modificar el PLL de forma que la señal de salida resulte modulada en fase o frecuencia mientras se mantiene la estabilidad a largo plazo del oscilador de entrada. Otras aplicaciones de PLL son los sintetizadores, como nos ocupa en este proyecto. En este caso, la frecuencia de entrada y salida son diferentes, manteniendo entre ellas una relación exacta, con la que el ruido de fase y la estabilidad de la entrada se transfiere a la salida. Otra aplicación, dice, ¿no es cierto?, aparte de ser un demodulador, se utiliza como un sintetizador. ¿Qué es esto del sintetizador? Es decir, si yo tengo aquí una señal con una frecuencia F1, yo puedo tener acá una señal con una frecuencia n veces F1, es decir, 2 veces F1 o 3 veces F1, dependiendo, ¿no es cierto?, del divisor de frecuencia que yo le ponga. Entonces, ¿cómo funciona este estudio del PLL en forma ideal, ¿no? Entonces, recuerden las aplicaciones, ¿no? Como sintetizadores, creo que está por aquí abajo también, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría este circuito? Bien, dice lo siguiente. A la entrada tengo una señal, ¿no es cierto?, senoidal, que tiene una fase teta sub r, ¿no?, o phi sub r, como ustedes quieran, ¿ya? Este pasa a un detector de fase. Este detector de fase lo que hace es comparar la fase teta sub r o phi sub r con phi sub 0, ¿sí? Esta phi sub 0 viene de la señal de salida. Entonces, el detector de fase lo que hace es comparar las fases y obtener aquí una señal, ¿no es cierto?, una señal alterna que depende de la diferencia de las fases. Si la diferencia es un valor, ¿no es cierto?, tengo aquí un valor del voltaje de salida. Si es otro valor, tengo otro valor del voltaje de salida. Esta señal, ¿no es cierto?, que es el resultado de la comparación de la fase, ¿no es cierto?, se filtra para tener solamente el voltaje de DC. Entonces aquí tengo un filtro pasabajos. Y este filtro pasabajos ingresa al oscilador, ¿no es cierto?, al oscilador controlado por voltaje. Por lo tanto, voy a tener aquí una señal de salida, ¿no es cierto?, cuadrada, que depende, ¿no es cierto?, la frecuencia depende de este voltaje. Y este voltaje depende de la diferencia de las fases. Por lo tanto, esta fase de salida, conforme pasa una vuelta, 2 vueltas, etcétera, se va ajustando a la fase de acá. ¿Por qué razón? Porque este voltaje que resulta de la comparación de las fases
cada vez se va haciendo más pequeño, ¿no? Cada vez se va haciendo más pequeño hasta que se hace cero, hasta que se hace un voltaje cero, un voltaje constante, digamos así, ¿no? Entonces, en el momento que tengo un voltaje constante, no necesariamente cero, sino un voltaje fijo, ya sin variar, pues este filtro ya no me sirve mucho porque la misma señal va hacia acá, ¿no? Y aquí mantiene la fase de la señal de entrada, se engancha, ¿no? Se engancha con la fase de la señal de entrada. Entonces, este sería un esquema básico de un PLL. Normalmente, los PLLs vienen como circuitos integrados o también se los puede armar teniendo un detector de fase con operacionales. Inclusive se puede tener un detector de fase con operacionales, ¿no? Entonces, no sé si repito nuevamente. Tengo aquí una señal de entrada con una frecuencia determinada y por lo tanto con una fase determinada, ¿no? Entonces, esta señal pasa a un detector de fase que hace una comparación. Digamos que esta fase vale 0 inicialmente, ¿no? Entonces compara con 0, ¿sí? Y aquí tengo un voltaje V sub D, ¿no es cierto?, dado por proporcional a la diferencia. Este se filtra y ingresa al oscilador controlado por voltaje y la señal de salida ya no es fase 0, sino es una fase 1, digamos. Esta fase 1, ¿no es cierto?, se compara otra vez para acá y la diferencia, ¿no es cierto?, se tiene un voltaje V sub D1. Ese V sub D1 se filtra y ahora tengo una fase 1'. Cada vez se va acercando a esta de acá porque al hacer la comparación, ¿no es cierto?, va teniendo un voltaje. Entonces, este voltaje 1' se viene para acá, esa fase, frecuencia, ¿no es cierto?, se compara hasta tener la phi 0. La phi 0, ¿no es cierto?, se compara y tiene ya un valor constante, constante y constante. Y se enganchó, ¿sí? Y tenemos el lazo enganchado, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería un sintetizador? Sería exactamente lo mismo del PLL, detector de fase, filtro y VCO, detector de fase, filtro y VCO, solo que la señal, ¿no es cierto?, la señal que está aquí tiene un divisor de frecuencia, ¿sí? Entonces aquí tengo un divisor para n, yo le puedo programar este divisor para n, para 2, para 3, etc. Entonces esta señal se divide, ¿no es cierto?, por una frecuencia y compara acá, ¿sí? Entonces tengo aquí la phi 0 sobre n o la frecuencia 0 sobre n. Y por lo tanto aquí tengo un voltaje, ¿no es cierto?, dado por la diferencia constante, porque esto ya no va a cambiar. Entonces viene acá y tengo una frecuencia de salida n veces FR o una fase de salida n veces phi sub r. Entonces tengo aquí un sintetizador porque la señal de salida es la frecuencia de la señal de salida es n veces la frecuencia de la señal de entrada. Esta n puede cambiar, puede ser 2 veces, 4 veces, 6 veces, etcétera, ¿no? Entonces, ese sería este dispositivo. Muy bien, aquí tengo un elemento, ¿no es cierto?, integrado, un circuito integrado que permite generar este demodulador de frecuencia utilizando el criterio del PLL, ¿sí? Entonces, el circuito integrado se utiliza para hacer un demodulador de frecuencia es del 565, que no es más que varias etapas que componen este PLL, ¿no es cierto?, los cuales están más o menos unidas, no todas están unidas, ¿no? Entonces, como ven, tengo mi detector de fase que tiene la entrada y tiene la señal de comparación, o sea, esta señal de aquí que compara está suelta, esa tenemos que unirla, ¿no? Tiene un amplificador, tiene un C2 que sería un filtro pasabajos, entonces el filtro ¿no es cierto?, este filtro de aquí está dado por este condensador, ¿sí? Este condensador, este filtro, ¿ya? Y tiene aquí el VCO. Entonces, ese VCO, recuerden ustedes, ¿no es cierto?, ya lo habíamos visto, depende de esta resistencia R1 y de esta condensador C1. Es decir, esta frecuencia, ¿no es cierto?, esta frecuencia F0 depende de R1 y C1. Eso decíamos acá, aquí está, ¿no? F0 depende de R1, C1, obviamente del voltaje de entrada también. Entonces, aquí tengo este VCO que depende de la R1, de la C1 y del voltaje de entrada, que es la salida de esta salida de aquí. Esta es la señal de entrada.
¿no? Y la señal de salida del VCO está aquí. Entonces, esta señal de salida del VCO entra, ¿no es cierto?, a comparar la fase. Y la señal de salida, que sería la salida del filtro, ¿no es cierto? Entonces, más o menos para tener una idea, la salida está aquí. Aquí está, en este punto, ¿no es cierto?, sería el terminal número 7. ¿Sí? El terminal número 7, que sería este terminal de aquí, la señal demodulada. ¿Ya? Entonces, para poder utilizar el 565, que es un circuito integrado, ¿no es cierto? Bueno, vamos a leer un poco lo que está aquí, ¿no? Dice el 565 contiene un detector de fase, un amplificador, ¿sí? Y un oscilador controlado por voltaje. Aquí está. Los cuales están conectados internamente solo en parte. Entonces no están totalmente conectados en una parte. Se utiliza un resistor externo y un capacitor R1C1, estos de acá, ¿cierto? Respectivamente, con el propósito de establecer la frecuencia central del VCO. Eso ya sabemos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que esta resistencia y este condensador permite detectar o calcular la frecuencia central del VCO, ¿sí? Entonces, acá, R1 y C1, respectivamente, para establecer la frecuencia central del VCO. Otro capacitor externo C2, este condensador de aquí, se utiliza para establecer la banda de paso del filtro pasabajos y la salida del VCO. Es decir, este filtro pasabajos, ¿no es cierto? ¿Por qué necesitamos un filtro, por favor? Necesitamos un filtro porque este VCO trabaja con voltajes de DC. Entonces necesitamos filtrar la señal. No, aquí este tiene señales de alta frecuencia. Entonces aquí necesitamos una señal de DC. Entonces filtra la señal, ¿sí? Entonces eso es lo que me dice que hace este condensador C2. Y se utiliza para establecer la banda de paso del filtro pasabajos y la salida del VCO. Entonces este obviamente tiene una banda de paso, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi cursor? Acá. Entonces este sería, ¿no es cierto?, la frecuencia de corte dada por este voltaje de acá. Este sería un filtro pasabajos, ¿no es cierto?, la ganancia, y esto sería la frecuencia, ¿sí? Y obviamente la salida del VCO. Entonces este de aquí, ¿no es cierto?, que sería la entrada filtrada, ¿no es cierto?, la salida de este amplificador filtrada, entra al VCO, ¿no es cierto?, con un voltaje de DC, porque ya está con el filtro pasabajos, y acá tengo una señal, ¿no es cierto?, cuadrada, cuya frecuencia depende, ¿no es cierto?, de esta señal, de este voltaje de aquí. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo que dice que además está polarizado con más menos VCC, más menos VCC. Entonces aquí ya tengo armado el dispositivo, ¿no? Entonces utilizo mi C2, ¿no es cierto?, para calcular la frecuencia de corte de 330 picos. La salida está conectada al VCO. Le pongo una resistencia R1 de 10K, ¿no es cierto? El VCC vale 6 voltios. El menos VCC vale menos 6 voltios, ¿ya? Y le pongo un condensador C1 de 220 picos. Por lo tanto, la frecuencia de oscilación central, ¿no es cierto?, es 0,3 R1 por C1. Ya, bueno, evaluado con el voltaje de aquí, ¿no? 0,3 R1 C1. Eso es una fórmula que hay que utilizarla. Entonces, si yo calculo para este caso por una resistencia y un segundo de 220K, encuentro que la frecuencia central de oscilación del VCO es 136,36 kHz. 136,36 kHz. Con esta frecuencia dice que a la salida del VCO, ¿no es cierto?, a la salida acá, esta frecuencia corresponde a un voltaje de entrada del VCO a un voltaje de salida, pero en el punto 7, de 5 voltios, ¿sí? O sea, con esta frecuencia, aquí yo tengo 5 voltios, ¿sí? Aquí, en esta. ¿Ya? Ese sería el voltaje de salida en el punto 7. Muy bien. Ahora,
como este es un dispositivo, ¿no es cierto?, que la frecuencia de la señal de salida cambia, y cambia en base de ¿qué? Y cambia en base de un voltaje de DC, entonces aquí se puede calcular, ¿no es cierto?, la frecuencia de enganche, ¿sí? Es decir, esta frecuencia de aquí, ¿no? Porque este de aquí, evidentemente, no va a ser un voltaje fijo, sino que va a ser un voltaje variable. Este voltaje del punto 7. ¿Por qué es variable? Porque depende de la comparación de la fase entre la señal de entrada y la señal retroalimentada. Hace una diferencia de las dos fases y tengo acá un voltaje dado por la diferencia. Entonces, si el voltaje cambia, aquí tengo que la señal también en frecuencia va a cambiar. Entonces, tengo yo una frecuencia de enganche. Entonces, aquí está calculado. Aquí hemos calculado la primera frecuencia y dice que si es que R1 está, R1 debe estar esta resistencia de aquí entre 2K y 20K, ¿no? Entonces, en este caso hemos cogido 10K, está en este rango. Esa es una primera condición, que la resistencia R1, ¿no es cierto?, debe estar entre 2K, ¿sí?, entre 2K, ¿sí?, y 20K. En este caso hemos escogido una resistencia R1 de 10K y el condensador de 220 picofaradios. ¿Sí? Con esto hemos calculado una frecuencia F0 de 136, ¿no? Muy bien, aparte de eso, debo encontrar el intervalo de enganche. Entonces, el intervalo de enganche se llama FL, y esto es más o menos 8F0 sobre el BCC, ¿sí? Sobre el BCC. Como el BCC vale 6 voltios, entonces esto es igual a más o menos 8 por la F0, que vale 136.36K, dividido para 6 voltios. Entonces, la FL es igual a más o menos 181. ¿Sí? La FL es más o menos 181.8 kilohercios. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, aquí está, miren. Este valor, ¿no es cierto?, es 181. Por lo tanto, la frecuencia de enganche mínima, esta sería la F0 menos FL sobre 2. Y la frecuencia de enganche máxima sería F0 más FL sobre 2. En este caso tengo 45,45 K kilohercios y la otra es 227,27 kilohercios. Entonces la diferencia entre estos dos, ¿no es cierto?, es 181. ¿Sí? Entonces esa es la frecuencia de enganche. Dentro de ese rango, ¿no es cierto?, se va a enganchar el PLL. ¿Para qué me sirve esto? Porque claro, con una frecuencia, recuerden, con una frecuencia mínima, ¿no es cierto?, de FL menos FL, tengo un voltaje de 4,7. Es decir, acá vamos a ponerle tal vez, ya. Entonces, si la frecuencia es mínima, es decir, tengo la de 45,45 kilohercios, entonces el voltaje 7 me sale en 4,7 voltios. Y si la frecuencia es la máxima, es decir, 227,27 kilohercios, entonces el voltaje 7, ¿no es cierto?, me sale 5,3 voltios. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ya nuestro demodulador de frecuencia, ¿no es cierto?, nuestro demodulador de FM. ¿Por qué? Si yo tengo aquí una señal modulada en frecuencia, recuerden, aquí básicamente estaría lo que acabamos de ver, ¿no? Esta señal. Sí, esa señal entra aquí, ¿no? Y acá lo que vamos a hacer es a encontrar la señal
alterna, es decir, la señal no la portadora, sino esta. ¿Cómo podemos hacer eso? Con esto, ¿sí? Entonces se ve claramente, ¿no es cierto?, que si el voltaje, ¿no es cierto?, en este punto, que es un detector de fase, si el voltaje, a ver, si la frecuencia, ¿no es cierto?, si la frecuencia es la frecuencia central, F0, tengo un voltaje de 5 volts, digamos, ¿no es cierto?, 5 volts aquí. Ahora voy a hacerlo mejor esto. Entonces tengo un voltaje de 5 voltios. ¿Ya? Luego baja a 4.7, ¿no es cierto? Si la frecuencia baja a 4.7. Luego sube, ¿no es cierto?, a 5.3. Entonces esta viene a 5.3, otra vez baja, otra vez. Es decir, la señal que está aquí, ¿no es cierto?, hace centro en 5, como máximo 5.3 y como mínimo, ay caramba, eso es, y por acá tengo 4.7, ¿ya? Entonces aquí tengo 5.3, ¿ya? Entonces tengo aquí una señal, ¿no es cierto?, que depende de la frecuencia. Entonces, recuerden aquí, otra vez, dibujémosle mejor bien. Entonces aquí, en este extremos, tengo frecuencias altas. Y acá tengo frecuencias bajas. Entonces, si la frecuencia es alta en este punto, digamos en el punto 1, ¿no es cierto?, la frecuencia es alta, estamos acá. Le corresponde a un voltaje, ¿no es cierto?, ¿de cuánto? De 5.3. A ver, 5.3, no, al revés, porque no me dice. Entonces aquí es así. Ya. Entonces, si al 2.27, ¿no es cierto?, tengo 4.7. Y el otro sería 5.3. Muy bien. En el punto 1, ¿no es cierto?, tengo las frecuencias más altas. Este es el punto 1. Entonces, con frecuencias altas, acá está. Tengo el voltaje más bajo. Entonces, aquí sería el punto 1. Muy bien. Ahora dice, si tengo una frecuencia baja, ¿no es cierto?, que serían estos extremos, ¿no es cierto?, que sería el punto 2, ¿sí? Frecuencias bajas, tengo el voltaje alto. Entonces, este sería el punto 2, ¿sí? Y, obviamente, el punto intermedio sería la F0. Esto es de aquí. Entonces, aquí sería frecuencias bajas, frecuencia F0, frecuencias altas, F0, frecuencias bajas, y así, ¿no? Y se va demodulando esta señal, ¿no? Entonces, este gráfico también es parte del 565, o sea, del integrado, ¿sí? ¿Por qué es parte? Porque lo que me debe dar es estos valores. Esos valores no los puedo calcular yo. Esos valores es parte del integrado, ¿sí? Entonces, ese sería el funcionamiento de este elemento, ¿no? Aquí en la mitad, ¿no es cierto? Ojo, no es la salida, es la entrada del VCO, ¿no es cierto?, filtrada. Recuerden que hay un filtro, ¿no es cierto? Es la salida demodulada. Esa es la salida demodulada, ¿no? Entonces, esta salida demodulada básicamente estaría dada aquí en este punto. Aquí, ¿sí? Aquí sería la salida 7. La salida demodulada, ¿sí? Ahí tendríamos, ¿ya? Entonces, ese sería el funcionamiento de este circuito. Bueno, aquí está, ¿no es cierto?, calculada la FL. Tenemos 181, ¿no es cierto? Por lo tanto, para voltajes sería F0, FL sobre 2, menos FL sobre 2, FL más FL sobre 2, F0. Entonces tengo un lazo de enganche. Además, aquí también aparece una frecuencia dada por el condensador 2, ¿sí?, que sería la frecuencia de corte, digamos, del filtro,
sí, la frecuencia de corte del filtro pasabajos, ¿no? De este filtro, esta frecuencia de corte. Pero bueno, eso no tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, ese sería básicamente el funcionamiento de este dispositivo complejo, ¿no? Veamos el deber que tenemos en el aula virtual. ¿Ya? Entonces, es este circuito, ¿no? Dice diseñar y simular el circuito VCO con un integrador, VCO, ¿no es cierto? Con un integrador y un disparador de Smith, para que varíe la frecuencia entre 300 y 450, ¿sí? Entonces, recuerden que la frecuencia de la señal de salida de esta señal cuadrada depende, ¿no es cierto?, de dos cosas. Puede depender del VCC o también puede depender del voltaje de entrada, ¿sí? Entonces, aquí esto está aquí, ¿sí? Aquí, ¿no? Entonces, la señal F, ¿no es cierto?, la frecuencia de la señal de salida, de la señal cuadrada, es 150 B sub in sobre VCC. Entonces, yo puedo variar el B sub in o puedo variar el VCC para tener la frecuencia que me están pidiendo ahí, ¿no es cierto? Una frecuencia de, según esto, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Aquí. Según esto me dice que debe variar entre 300 y 450. ¿Sí? Entre 300 y 400. Considere que el B sub in vale 10. Entonces, si el B sub in ya me da 10, me da la opción de variar el VCC. ¿Sí? Me da la opción de variar el voltaje del VCC para conseguir, ¿no es cierto?, las frecuencias de estas de 300 y 400. La otra opción sería mantener constante el VCC, ¿no es cierto?, manteniendo constante el VCC y variar el voltaje B sub in, que es este. Yo creo que esa sería la mejor manera, ¿no? Porque variar el VCC está medio complicado, este voltaje de aquí, ¿no? Entonces, mejor, ¿por qué no hacemos al revés? Por favor, aquí considere que en vez del B sub in, ¿no es cierto? Vamos a ver si le cambio esto. Considere que el VCC es igual a 10 voltios, ¿ya? Entonces ahí está mejor. Listo, considere que el VCC vale 10. Entonces, si el VCC vale 10, lo que tenemos que hacer es calcular el voltaje de entrada para obtener 300 y calcular el voltaje de entrada para tener 450. Y luego le simula esto, por favor, y encuentra aquí la señal cuadrada con 300 Hz y con 400 Hz. Ya, listo. Muy bien, chicos. Entonces, ya está. Ya está. Con esto, ahora sí, ¿qué horas son ahorita? Son las 8:03. Tengan la bondad de prender sus cámaras, que ahora sí a todos les quiero ver por última vez, al menos, bueno, no tanto última vez, yo creo que voy a tener la suerte de mirarles a ustedes en vivo y en directo cuando esta pandemia ya se termine, ¿no? Bueno, nada, gracias por todo, ¿no es cierto? Por haber asistido. A ver, vamos a contabilizarles cuántos están ahora. Están 40 estudiantes. Están 39 estudiantes más el profesor. Están 40. En todo caso, yo quiero agradecerles a todos que han asistido puntualmente a clases. Siempre levantarse a las 7 es un poco más complicado, más aún si están en la casita, da ganas de quedarse. Y hemos cumplido, creo, a satisfacción el 100% de la asignatura, de los contenidos de la asignatura, y creo que sí me he esforzado yo para que ustedes puedan ser un poquito mejores ahora que
antes cuando ingresaron el primer día. Desde ese punto de vista les quiero agradecer y espero que todos, absolutamente todos, pasen el semestre. Esa es la intención mía, ¿no? No estoy trabajando más bien en el sentido inverso, sino más bien en el sentido positivo. Es decir, la labor del profesor es que todos ustedes pasen. Y nada más, gracias por asistir. Nos vemos el día lunes a las 7 de la mañana, ¿no es cierto? La prueba a lo mejor será 2 horas, todavía no lo ha hecho la prueba, pero ya vamos a hacerla. Y cualquier cosa comunicaré a la señorita presidenta, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta?